7:26 de la mañana, vamos a dialogar de inmediato con la ministra coordinadora de la política económica, Janet Sánchez. Y quiero empezar por esto último que veíamos en la reciente nota. Se espera, según la CEPAL y este informe citado en esa nota, un crecimiento del PIB del 4,5%, que la inflación cierre al finalizar este año en alrededor del 5,5% y la tasa de desempleo se mantenga en los niveles similares a los del año pasado. Ministra, ¿se podrán alcanzar estas metas? Buenos días, bienvenida. Buenos días. Bueno, claro que sí, nosotros tenemos un gran optimismo de que este año la economía nos acompañará con un excelente desempeño. Por supuesto, las condiciones internacionales han hecho que en el mundo todos los países ajusten sus crecimientos. Nosotros, en el caso ecuatoriano, como bien han reportado en la nota, ya crecíamos al 7,8% el año pasado. Eso es un crecimiento casi del 8% muy grande. Entonces, desde esa base, crecer mucho más es difícil. Por ello, ya nosotros en el primer trimestre hemos crecido 4,8%, lo cual no es un mal crecimiento, cerca del 5%, luego de haber crecido el 8% en el primer trimestre. Nuestras previsiones son un poco más optimistas que la CEPAL, que crezcamos al 5,8%. Las señales que tenemos tanto en indicadores como empleo, que no ha bajado, que al contrario sigue mejorando las condiciones. Estamos en los puntos más bajos a junio con el dato más fresco que podemos tener de las encuestas recientes. Estamos al 4,1% a nivel nacional y al 5,2% a nivel urbano, lo cual sigue siendo de las tasas históricas más bajas, al menos del último periodo, comparándolo desde el 2007, que es comparable. Esto ha tenido un impacto muy importante, ¿no? En temas de pobreza, también un dato reciente, a junio de este año 2012, nosotros ya reportamos una tasa de incidencia de pobreza del 25%, lo cual es 3 puntos menos que el que teníamos anteriormente, que al 2011, que estaba por el 28%, y 2 puntos menos en pobreza extrema. Y cabe decir que en pobreza extrema es el mínimo histórico de todo el periodo democrático. Estamos por primera vez con un dígito en pobreza extrema, o sea, es la indigencia más dura, más difícil de resolver también, claro, que está en el 9,3%. Ahora, ministra, ¿cuáles han sido los factores desde su punto de vista y también de acuerdo con la visión del gobierno que han contribuido para que estas cifras se puedan mantener tal cual usted nos acaba de mencionar? Bueno, nosotros hacemos una apuesta deliberada desde la política económica, pero también desde la política social y desde la política productiva, por privilegiar una distribución más adecuada en la población. O sea, nosotros, el crecimiento que tenemos, creo que el mayor orgullo no solo es que hemos crecido mucho, sino que ese crecimiento se ha revertido adecuadamente a la sociedad. Lo que más crece es el sector no petrolero, sectores que generan mucho empleo y mano de obra, como por ejemplo el sector de la construcción, el sector de manufacturas. Ahora recién en este trimestre observaba que pesca está muy dinámico. En fin, sectores también de servicios energéticos, como estuvo previamente el ministro de Sectores Estratégicos, se ha desarrollado mucho en ese campo. Eso ha permitido y ha jalado a la economía no petrolera, sobre todo, que es lo importante, a presentar este desempeño de un crecimiento económico mucho más democrático de lo que hemos estado acostumbrados a observar en otros periodos, donde ciertamente ha crecido el Producto Interno Bruto, pero fuertemente llevado por el sector petrolero, básicamente. En este caso, el sector no petrolero es el sector más dinámico, pero estas políticas de dinámica económica han ido acompañadas de políticas que han tratado de incidir en el acceso de activos como los financieros, por ejemplo, también en los pequeños productores, en los sectores que más encadenan mano de obra y también actividades económicas en el país. Hemos tenido políticas sociales activas para la redistribución del ingreso, una política tributaria bastante progresiva, paga más el que más tiene. Y eso es también un desempeño inédito en el país. Hemos duplicado los impuestos, pero la mayoría son impuestos directos, que son altamente progresivos y nos ha permitido una redistribución más adecuada. Ahora, bueno, como lo dice la ministra Sánchez, es una serie de políticas, todas entrecruzadas, las que apuntan a
de una u otra forma sostener este modelo. Le pregunto, ministra, ¿qué va a pasar de aquí a futuro, en el corto y mediano plazo, para que esto precisamente se pueda sostener? Bueno, nosotros estamos con todas las motores encendidos para seguir en este ritmo. Nosotros estamos conscientes que el entorno internacional nos presenta un cuadro de mayor incertidumbre, por tanto vamos a tener políticas muy activas de demanda interna, es decir, para la inversión, para el consumo, vamos a ser muy activos desde la inversión pública. De acuerdo a todas las estimaciones que hemos hecho, será como hemos previsto. La baja temporal del petróleo de ninguna manera causó estrago a la economía, porque nosotros tuvimos un precio referencial más bien conservador para el presupuesto, que fue de $79. Ahora estamos viendo que el precio se ha colocado entre los 85 y 90 dólares. ¿Cómo no? Incluso a veces un poco más, pero esto nos permite acabar el año con mucha tranquilidad. La inversión pública se cumplirá. Hacemos un llamado a la inversión privada porque, por supuesto, la economía es, sobre todo, actividad y emprendimiento privado. Tienen las mejores condiciones, tienen buenas tarifas en eléctricas, en combustibles, adecuadas carreteras, mejoramiento en las condiciones de infraestructura productiva. En fin, es el momento en que los sectores privados hagan sus apuestas para empujar la economía aún más y superar nuestras propias previsiones. Ahora que usted hace este llamado, ministra, también en las últimas semanas y especialmente en los últimos días ha sonado con fuerza algunas versiones a través de los medios de comunicación que hablan de una posible desdolarización o la posibilidad de que el gobierno, en caso de que sea reelegido y tengamos 4 años más de lo que se denomina la Revolución Ciudadana, hayan otras medidas como la desdolarización. Vuelvo y repito, ¿esto es así o no? Mire, de ninguna manera, y ahora sí la ciudadanía tiene que entender que estamos en momentos que se acercan a las campañas políticas. Entonces los actores y a veces los que se dicen analistas, que en realidad son tienen posiciones políticas muy fuertes, dicen cualquier cosa. Recuérdese que antes, cuando íbamos a la campaña con el presidente, decían que ya estaba el barco con la otra moneda, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se repiten en estas épocas políticas cualquier cosa. Yo sí quiero aclarar que las medidas que hemos tomado en las últimas semanas de carácter monetario han sido justamente para defender el sistema dolarizado y contar con una liquidez que permita una mayor reactivación de nuestra economía en momentos de incertidumbre en el concierto internacional. Para que se entienda en una frase, ministra, no se va a desdolarizar la economía ecuatoriana. No se va a desdolarizar, no se va a incautar dólares de ninguna manera, porque ni siquiera la ley lo permite. Lo que hemos hecho es aumentar el coeficiente de liquidez doméstico, es decir, que los bancos lo que tienen que permanecer como líquido en sus divisas no las tengan afuera, también las traigan al país. Se sube del 45 al 60%, eso es todo. Y sobre registros, lo que se quiere es que todas las transacciones al exterior pasen por el Banco Central, pero esto no se quiere decir que van a ser retenidos, simplemente por motivos de registro y por motivos de seguridad también. Ahora que ha estado en tema la noticia del Gafi, nosotros tenemos que ser cuidadosos. El que nada teme tiene que mostrar nada simplemente con tranquilidad sus cuentas, y esto es lo que está pasando en la economía. Mayor seguridad, mayor precaución y medidas para justamente consolidar el sistema dolarizado y contar con la liquidez que permita marchar adecuadamente la economía. Rescato esto último, la versión oficial que nos acaba de entregar la ministra coordinadora de la política económica, Janet Sánchez. No se va a desdolarizar la economía ecuatoriana y tampoco se van a incautar divisas. Muchísimas gracias, ministra. Encantada y a las órdenes. Bueno.